De todos los lunes y quiero referirme a la situación que se está desarrollando en la parroquia La Vega. Una situación de violencia, de enfrentamientos armados entre grupos de delincuentes y cuerpos de seguridad, en fin. En días recientes hubo un operativo y de ese operativo pues resultaron detenidas numerosas personas. De acuerdo a lo que me señala el padre Alfredo Infante, párroco de La Vega, a quien entrevisté en la mañana de hoy en Vladimir La Carta, hay denuncias de detenciones arbitrarias, de allanamientos a residencias donde viven personas que no tienen ninguna actividad delictiva, incluso hasta un joven que tiene años de actividad como pastor evangélico, a una muchacha que, de acuerdo a lo que me comentan, también llegó de Brasil hace menos de un mes y se la llevaron detenida, en fin. Y existe la preocupación de que los ciudadanos de La Vega están en medio de una batalla campal y se han producido ya situaciones de desplazamiento, es decir, antes La Vega fue, como mismo me lo comentaba, un lugar al cual llegaban ciudadanos de otras parroquias o de otras localidades, por ejemplo de los valles del Tuy, y hoy está ocurriendo que se está yendo gente de La Vega, están vendiendo sus casas a precio de gallina flaca, en fin, por el temor que implica pues el vivir prácticamente a diario situaciones de esta naturaleza, a merced de grupos delictivos, a merced también de cuerpos de seguridad cuando llegan los operativos que no distinguen entre el que es bueno y el que tiene una conducta delictiva. En fin, es una situación preocupante. Y el padre Alfredo Infante hacía un llamado pues, a buscar fórmulas que permitan resolver esta situación en paz. Es difícil, pero es una necesidad. Esto no es un tema que se resuelve solamente con medidas de tipo policial. Es un problema mucho más profundo que requiere, por supuesto, de atención en todos los órdenes, en el orden social, en el orden también de las políticas de inteligencia, porque, bueno, uno se pregunta cuántas de las personas que capturaron realmente forman parte de esas bandas. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? Yo le pregunté al padre Alfredo Infante si la Defensoría del Pueblo tiene una vida, digamos, cotidiana allí o si va a esos lugares a atender las denuncias de la población, por ejemplo, de la llamada masacre de La Vega que ocurría en el mes de enero, pues no ha ido la Defensoría del Pueblo a atender esa situación. Entonces es algo que nos preocupa, por supuesto, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que los cuerpos de seguridad tienen que actuar en estos casos y es algo de lo que mucha gente se ha quejado, que no actúan los cuerpos de seguridad. El problema es que no actúen de manera irracional, que no detengan personas arbitrariamente para llenar un número, para hacer ver que se está actuando, sino que efectivamente vayan a la médula, que vayan realmente luego a una labor de inteligencia que les permite identificar a los verdaderos jefes de las bandas y a los integrantes de estos grupos delictivos que azotan a la población de La Vega y de toda la ciudad de Caracas, porque todos nos sentimos afectados cuando esto ocurre, pero básicamente en aquellos sectores populares donde, como decía también el padre Infante, pues se criminaliza la pobreza y esto es algo que debe ser visto con cierto sentido de la responsabilidad que se tiene con la población. Es decir, no es justo que si hay personas inocentes estén detenidas y no es justo que se practiquen procedimientos policiales sin la debida realización de tareas de inteligencia necesarias para identificar a los que realmente están involucrados en esto. Por supuesto que apoyamos la labor de la policía en cuanto se haga en el marco de la Constitución, pero también tiene que haber instituciones que vigilen el cumplimiento de la ley, porque no se puede atacar la delincuencia al margen de la Constitución. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy y quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado, que ya lo tuvimos antes de las elecciones en Perú. Se trata de Roberto Sánchez Palomino, quien es presidente del movimiento político Juntos por Perú, del candidato Pedro Castillo, quien, de acuerdo al conteo del 100% de los votos, es el ganador de estas elecciones, a pesar de que no se ha producido hasta esta hora, entiendo, la proclamación, pues es el ganador de las elecciones en Perú. Muy buenas tardes, Roberto, gracias por atendernos nuevamente. Muy buenas tardes, estimado Vladimir, y por tu intermedio saludar a todo el pueblo de Venezuela. En realidad también en un contexto muy importante que estamos viviendo acá en el país, si bien es cierto, aún
no es proclamado el candidato Pedro Castillo, el profesor, como ganador absoluto, es inminente ese reconocimiento social, político, electoral, y estamos aguardando justamente que el profesor Pedro Castillo, candidato del partido político Perú Libre, del cual Juntos por el Perú es un aliado, hemos contribuido en esta victoria popular y estamos esperando ese paso político importante para seguir ordenando y proyectando lo que van a ser estos días, este tiempo del Bicentenario para el Perú. Ahora, Roberto, fíjate, esta situación que se ha dado en Perú está dentro de los márgenes esperados, que no se produzca la proclamación hasta que se resuelva finalmente todas las impugnaciones. Las triquiñuelas de carácter legal que están desarrollando a favor del fujimorismo, diríamos élites de bufetes de abogados, expertos en materia de derecho corporativo, derecho minero, derecho de registro y etcétera, pero no en materia de justicia electoral. Sin embargo, muchos bufetes se han puesto, diríamos, a defender, dice, el voto fujimorista, y empezando una serie de impugnaciones sin ningún fundamento, pero con el respaldo de muchos medios de comunicación, de líderes también en diferentes aspectos del país y del mundo, como es el caso de las declaraciones avergonzadas nuestras, de nuestra parte, por Mario Vargas Llosa, también siendo parte de ese coro de voces que están desconociendo y no permiten que se concluya este procedimiento de elecciones, dando la victoria al profesor Pedro Castillo. Y seguramente es difícil, Vladimir, porque lo que está en juego el 20-21 de este mes es un juicio. El Poder Judicial va a sancionar y va a resolver el pedido de cárcel de 30 años para la candidata Fujimori por materia de lavado de activos y otros delitos. Entonces, con esa desesperación es que forma parte de ese ingrediente, en realidad pretendiendo alargar, ¿no?, estos procedimientos, pero felizmente organizaciones de la comunidad internacional, observadores electorales, todas las instituciones de justicia electoral del Perú han cerrado filas respecto a lo adecuado, correcto que ha sido este proceso electoral en medio de una campaña feroz, ¿no?, contra esta respuesta popular de cambio. Entonces, si bien es cierto, hay una preocupación inédita de un psicosocial que quiere anteponer, incluso dicen golpes de Estado, quiebre del orden, para evitar a toda costa que se reconozca la victoria popular del profesor Pedro Castillo. Y es eso lo que justamente en las calles, organizaciones campesinas de todo el país están en la ciudad de Lima para la vigilancia del voto y esperar que en las próximas horas, yo creo 1, 2 o 3 días, se resuelva de una vez proclamando al candidato profesor Pedro Castillo como el presidente del Bicentenario. Ahora, fíjate, también en días recientes han circulado algunos nombres o algunos rumores con respecto a la integración del gabinete económico de Pedro Castillo. Y veía por allí la idea de colocar dentro del gabinete económico a personas que estén con un enfoque económico liberal, acorde con tesis pues, que van hacia los planteamientos del Fondo Monetario Internacional. ¿Eso es cierto? Lo que está ocurriendo es una campaña dura, pretendiendo crear discrepancias que no existen en el frente progresista. Es decir, están tratando de separarnos, están tratando de, a través de redes sociales, medios de comunicación, opinólogos liberales y literatos como Mario Vargas Llosa y otros desde el ámbito internacional, inventarnos problemas internos que no existen para pretender decir quién es más de izquierda y quién es más centro izquierda y quién es más liberal. En realidad,
con la experiencia que tú también tienes, esto es natural. Yo creo que una vez que se proclame al candidato ganador, llegará un momento ya no de rumores, de entredichos, de encuentros y desencuentros, sino de poner en la agenda esa gran necesidad de una coalición patriótica democrática para los cambios de fondo que necesita el país, y eso va a significar un ejecutivo convocante con las y los mejores cuadros que reafirmen una postura de gobierno de cambios que el Perú está exigiendo. Pero también viene la gran tarea de la coalición en el Congreso, es decir, el Poder Legislativo también se viene ya implementando a través de sus bancadas parlamentarias. Aún ciertamente el 25-26 de julio se entra en funciones, pero ya se ha empezado a delinear ese trabajo de intergrupos parlamentarios para que permitan una mayoría importante respecto a decisiones y cambios en los primeros 100 días. Pero de igual manera, desde el bloque popular, organizativo y social también ya se están marcando los hitos, porque esta ocasión ya no va a gobernar solo un presidente, los parlamentarios, sino la comunidad organizada. El pueblo organizado ha demostrado que puede ser ese factor predominante de los cambios en adelante. Entonces, en esas enormes tres tareas, creo que con tranquilidad y serenidad vamos decantando por etapas esta necesidad del bicentenario tan importante para el país, donde sí pues hay estas resistencias, pero también hay esperanza, hay tranquilidad, hay serenidad, que sabemos que cuando ya esta vuelta del libro pase y reconozca al presidente, empezaremos una etapa importante mirando a América Latina, la patria grande, mirando el mundo y marcando los hitos de ese nuevo comienzo patriótico para el Perú del Bicentenario. Vamos a hacer una pausa y al regreso me gustaría seguir conversando con Roberto Sánchez Palomino, presidente del movimiento político Juntos por Perú, y preguntarle para el regreso, entiendo que el Jurado Nacional Electoral redujo el tiempo para las impugnaciones. ¿Qué implicaciones prácticas tiene eso? Vamos al regreso y ya conversaremos sobre este punto. Ya venimos con Roberto Sánchez Palomino. Ya venimos. Alguien por acá en el Twitter que durante mi comentario se escuchaban algunas detonaciones allá en La Vega. Gloria Maribel B. retuiteó una respuesta dirigida a ti. Bueno, pero es que precisamente de eso me comentaba el padre Alfredo Infante, que se habla de varios heridos y de 2 personas fallecidas en la mañana de hoy. No la tengo confirmada oficialmente esa información, pero bueno, es la información que me dieron de forma extraoficial. Bien, continuamos conversando con Roberto Sánchez Palomino. Yo le dejaba una pregunta pendiente, él es dirigente del partido político Juntos por el Perú. Si efectivamente esta decisión de recortar el plazo para las impugnaciones deja ya sin esperanza al movimiento de Keiko Fujimori de que se revise detalladamente, que se pueda agotar ya todas sus impugnaciones. ¿Me escucha? Así es, sí. Esta decisión inicial de permitir la extensión del plazo fue luego en la tarde del mismo día, en función ya a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de este cambio, que obligó al órgano electoral a, diríamos, reevaluar esa decisión y dejar sin efecto la ampliación del plazo, con lo cual queda resuelto el tema que el miércoles de la semana pasada concluyó el plazo por un derecho de petición. Han presentado fuera del plazo diferentes solicitudes de nulidad que se reciben por derecho administrativo, pero que resultan improcedentes y ya no pronunciarse en materia de fondo respecto a los criterios de nulidad. Es decir, la cosa volvió a cero y ya no tiene ni una sola alternativa el fujimorismo para seguir extendiendo y a través de procedimientos burocráticos sin sentido
extender y estar impidiendo ya la proclamación del ganador en esta segunda vuelta, que ha sido el profesor Pedro Castillo. Entonces, ¿qué es lo que hace que se tarde la proclamación de Pedro Castillo? ¿Es natural, es normal ese procedimiento o no? En estos momentos hay un número importante de solicitudes de nulidad que sí fueron ingresadas en el tiempo oportuno y otro tanto fuera del plazo. Ajá. Sí, Lo que se resolvió fue justamente este tema del plazo, que se extendió a 2-3 días esa discusión. Ajá. Sí, Lo que se resolvió fue justamente este tema del plazo, que se extendió a 2-3 días esa discusión. Hoy resuelto ello, que se viene de días, pero igual la gente está movilizada en la calle porque no es una desconsideración gratuita las opiniones de Mario Vargas Llosa y otros opinólogos de la derecha que están anunciando eventuales medidas también para seguir minando la legitimidad del nuevo gobierno que asumirá funciones. Por aquí pregunta Eduardo Biort, pregúntale a tu invitado, ¿es verdad que Castillo sacaría en 72 horas a los venezolanos? Absolutamente falso. Las afirmaciones han estado centradas, ¿no?, en el marco de nuestra lucha contra el delito que tenemos en Perú y que eso no afecta por un criterio de nacionalidad. Efectivamente hablando, las personas que incurran en delito, la propuesta es que es de inmediato. Mira, de todos los compatriotas y hermanos venezolanos, una ínfima, unos cuantos han incurrido en hechos graves de delito. La justicia no tiene por qué operar un criterio de nacionalidad. Es en realidad una defensa jurídica, además bien de la tranquilidad de todos. Para nada tiene el sentido de lo expresado en la pregunta. Más bien reafirmaremos el criterio sensato para darle también un tratamiento importante como corresponde a los países respecto a sus ciudadanos. Eso es lo que ocurrirá en el próximo periodo. Aquí pregunta también Bolívar Divisa, casi 1 millón de venezolanos migraron hacia Perú por tener una economía estable con un salario digno mayor de 5 hasta 10 diarios, $10 diarios, etc. Ahora existe una preocupación en los venezolanos volver a migrar de ese país hacia otro si cae la economía. La economía no va a caer porque los cambios pensados en la economía están más bien orientados a nivelar, a tener estándares internacionales en materia de otras políticas importantes de reactivación económica. Nosotros hemos dicho que la salud, la educación. Ajá. Creo que se nos ha caído el internet. Vamos a intentar reconectarnos con el dirigente del partido político Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, quien es presidente de esta organización política. Y bueno, aquí leo a Lisán Stredel, en esta América cada vez más anacrónica. Ajá, adelante, sí, nos escuchamos. Perdón, sí, adelante. Decía que la reactivación económica va a estar alineada a anteponer el criterio social, el criterio de la gente, de derechos constitucionales a la salud, la educación, la vivienda, un fuerte shock de inversión pública para cubrir brecha en infraestructura. Eso va a significar empleo. Si bien es cierto, estamos planteando nuevos estándares internacionales para la producción de la minería, el gas, etcétera, eso no pone en riesgo para nada este reemprendimiento que corresponderá al profesor Pedro Castillo, su equipo de gobierno, su equipo legislativo y todos los peruanos, y también. Ajá. Bueno, leo este comentario. En esta América cada vez más anacrónica, con excepciones de Uruguay y Costa Rica, si los peruanos escogieron al profesor Castillo, decidió la mayoría. Esperemos que les vaya mejor. Aquí después de 22 años, el cambio no ha sido para mejor, lo dice Lisán Stredel. Aquí me pide... Ajá, sí, seguimos. Por acá un comentario sí, un comentario que me hace un televidente. En esta América cada vez más anacrónica, con excepciones, Uruguay y Costa Rica, si los peruanos escogieron al profesor Castillo, decidió la mayoría. Esperemos que le vaya mejor. Aquí después de 22 años el cambio no ha sido para mejor, dice.
¿Me escucha? No escuché bien la pregunta, Así que entrecortado, perdón. dice aquí Lisa Strader que si los peruanos escogieron al profesor Castillo, pues decidió la mayoría. Esperemos que le vaya mejor. Aquí después de 22 años el cambio no ha sido para mejor. Totalmente de acuerdo. Estos 30 años que muchos celebran acá de estabilidad macroeconómica, se hizo pensando que la economía y el mercado vale más que la dignidad, vale más que una nutrición adecuada de nuestros niños, vale más que la educación como derecho fundamental de nuestros jóvenes. Y eso no puede ser. Tenemos la esperanza justamente de haber demostrado que en estos 30 años se pensó en los grandes, en las utilidades y en los negocios, y no en la vida digna de nuestra gente y nuestro pueblo. Hoy eso va a cambiar. Por eso estamos esperanzados de este tiempo bicentenar, que entramos con muchos retos, pero también con mucha esperanza. Ahora, como ustedes no tienen mayoría en el Congreso, en caso de que el Congreso se interponga, digamos, en algunas estrategias, se oponga a algunos cambios que ustedes promuevan, ¿qué van a hacer? Le pregunto yo a Roberto Sánchez Palomino. Tenemos problemas con el internet. Hoy no nos ha ayudado. Pero bueno, ya veremos si. Ajá. Ajá, lo tenemos. Lo tenemos. Parlamentaria, ciertamente es un desafío, Vladimir, pero creemos que Bueno, lamentablemente tenemos, Roberto, no nos estamos escuchando, Lamentablemente tenemos que hacer la pausa y regresar porque no estamos escuchando a Roberto Sánchez Palomino. Le agradecemos mucho los minutos que estuvo con nosotros, pero la conexión es muy irregular y no podemos continuar de esta forma. Por acá dice Adrián Armando Núñez. Hola, buenas tardes, Vladimir, el invitado. Vladimir, invita al ministro Reverol sobre Venezuela. Dios quiera que venga el ministro Reverol. Yo le invitaría a la ministra de Interior, Justicia y Paz. Me gustaría tenerla también en el programa. Vamos a llamarla, Yesenia, a ver si menta, diputado federal en el Brasil, a ver si es posible, ¿no? Y bueno, por aquí dice Chetuit, los que están viendo Vladimir a la una, espero hayan visto la declaratoria del representante de Pedro Castillo, donde aclara que no habrá expulsión de venezolanos, solo de la ínfima parte que fue a delinquir al Perú. Lo dice Chetuit. Eduardo Bior nuevamente escribe, dice, los de Perú Libres dicen sin voz populi, sin a voz populi, que van a nacionalizar todo. ¿Está consciente el invitado de la cantidad de actas impugnadas? Diga la verdad. Bueno, lamentablemente perdimos la conexión con él. Vamos a tratar de conectarnos con el diputado brasileño que lo tenemos como invitado en la segunda parte del programa, Paulo Pimenta. Él es diputado del Partido de los Trabajadores. Yo quería aprovechar de hacer un comentario a propósito de lo que está pasando en América Latina. Vemos, bueno, el triunfo de Pedro Castillo en Perú, no confirmado aún oficialmente, pero ya es prácticamente un hecho. La situación que se viene dando en Bolivia, donde hubo elecciones y ganó el candidato Arce, también del MAS. El triunfo también en las elecciones de Chile de la centroizquierda, en estas elecciones que se realizaron el fin de semana, elecciones a gobernadores, mandos intermedios del Estado chileno, en fin. Y referirme a un comentario que yo hice con respecto a la situación de Nicaragua, porque me preocupa estas detenciones de candidatos presidenciales, y es allí donde encuentro una diferencia, pues un conflicto entre gobiernos de izquierda democrática y gobiernos de izquierda autoritarios que desdicen pues de lo que fue incluso la historia de su propia lucha en Nicaragua. Pues quería hacer ese comentario, pero luego lo ampliaré porque ya tenemos en línea ya tenemos con nosotros a nuestro invitado de hoy, en esta segunda parte del programa, Paulo Pimenta, diputado federal de la República del Brasil. Muy buenas tardes, diputado. Boa tarde, Vladimir. Gracias Boa por... tarde a todos amigos y amigas que están nos acompanhando. Gracias por aceptar la invitación. Caramba, hablemos un poco del Brasil hoy. ¿Cómo está el Brasil hoy con el gobierno de Bolsonaro? ¿Cómo está la situación de las fuerzas que se le oponen?
situação do Brasil, Vladimir, é uma situação muito, muito delicada, né? O Brasil vive uma crise sanitária, uma crise hospitalar muito grave, né? E essa crise, ela também vem acompanhada de uma crise econômica. O fato do governo Bolsonaro não ter adotado medidas de apoio à população mais carente, de apoio aos pequenos negócios, provocou uma crise econômica devastadora. Nós temos cerca de 30 milhões de pessoas que voltaram a viver abaixo da linha da miséria, convivendo com a fome. Com el hambre, sim. E é um governo envolvido em muitas denúncias de irregularidade. Aquilo que eu chamo de uma tempestade perfeita, né? Então, o governo Bolsonaro vive um processo de perda de popularidade, né, que corrói o apoio ao governo, e a situação do Brasil se agrava diariamente, né, tanto do ponto de vista econômico quanto também do ponto de vista sanitário. He visto, diputado Paulo Pimenta, he visto que el presidente Bolsonaro fue multado en Sao Paulo por no usar el tapabocas, ¿no? Ele tem realizado alguns eventos com as pessoas que apoiam, né, o seu governo, que são eventos quase que uma provocação, né? Então, nesses eventos, não se respeitam as normas sanitárias do uso da máscara, do uso do álcool gel, do distanciamento entre as pessoas, orientado pelo próprio Ministério da Saúde. E ele faz uns passeios de motocicleta, né, muito semelhantes ao que o Mussolini fazia na Itália. As imagens são idênticas às imagens do Mussolini. O Bolsonaro, ele se inspira muito no Mussolini. E no último final de semana, esse encontro ocorreu em São Paulo. Já tinha ocorrido um no Rio de Janeiro, e ele foi multado, né? Ele cometeu uma série de infrações, os filhos dele também, alguns outros integrantes do governo, mas isso ele faz claramente afrontando as autoridades para demonstrar que ele tem uma sensação de impunidade diante da legislação. Ahora, evidentemente ha habido críticas a las políticas sanitarias del gobierno de Bolsonaro. También, ¿me escucha? ¿Me escucha? Perfeitamente. Ajá. También ha habido preocupación por el número de casos. Al día de hoy, digamos, actualicemos las cifras de personas contagiadas de COVID y el número de muertos. Nós estamos nos aproximando de 500 mil mortos. Nós já ultrapassamos 487 mil vítimas, né? E algumas pessoas estimam que os números oficiais são muito maiores do que isso, né? Então, realmente é uma tragédia sanitária sem precedentes da história do país. Ahora, también entiendo que ha habido tensión entre Venezuela y Brasil, a pesar de que Venezuela ayudó al manejo de la situación en Manaos. ¿Cuál es la situación en la frontera de Brasil con Venezuela hoy en cuanto al COVID? A situação da relação do Brasil com Venezuela é uma situação difícil de ser compreendida, porque o apoio da Venezuela foi fundamental para a crise da falta de oxigênio que aconteceu não só no Amazonas, no estado dos Amazonas, mas também no Amapá, né? A Venezuela foi muito generosa com o Brasil, no momento que o Brasil mais precisou. Mas isso não altera a relação de permanente hostilidade do governo brasileiro, tanto
com a relação ao governo Maduro, como também com relação aos diplomatas venezuelanos que estão no Brasil. O Brasil, eles conseguiram equilibrar um pouco a questão do oxigênio. Tem faltado, o que mais falta no Brasil hoje são as vacinas, né, as vacunas, para poder ter um ritmo adequado de chegar até a população, né? Mas, do ponto de vista da questão do oxigênio, pelo menos por hora, a situação está regularizada. ¿Qué porcentaje de la población brasileña ha sido vacunada, diputado Pimenta? Como? ¿Cuál es el porcentaje de brasileños que ha sido vacunado? Com as 2 doses, ontem nós estávamos em 11%. 11% da população já tomou as 2 doses. É ainda um percentual muito pequeno. Muy pequeño, por supuesto, para la gran cantidad de habitantes que tiene Brasil, ¿no? Que pasa de 200 millones ya, ¿no? 200 y algo, ¿no? 11% já tomou as 2 doses. Pasando un poco a la situación política brasileña, en días recientes vi que hubo una reunión entre Lula da Silva y el expresidente Lula da Silva y el expresidente Fernando Henrique Cardoso. ¿Hay posibilidades de un entendimiento político entre el Partido de los Trabajadores y el PSDB? Vladimir, esse movimento é um movimento que não tem um caráter eleitoral. Uhum. O governo Bolsonaro é um governo muito hostil à Constituição Federal, à democracia, à nossa soberania, aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. É um governo hostil à Venezuela, é um governo hostil ao Mercosul, né? E existem outras pautas históricas que o Brasil sempre teve uma posição, como, por exemplo, a questão de Cuba ou a questão palestina, que o Brasil alterou radicalmente a sua posição com o Bolsonaro. E estas pautas são pautas que não dialogam com amplos setores da sociedade brasileira, que mesmo que não sejam apoiadores do Lula, estão no campo, né, do Estado Democrático de Direito. Então, hoje há um movimento na sociedade brasileira de constituição de um leque de forças políticas de centro e de centro-esquerda para isolar a pauta golpista do Bolsonaro. Para aislar a parte golpista do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, ele oferece hoje um risco concreto ao país, às instituições, né? Ele flerta diariamente com o golpe. Então, esse encontro do Lula com o Fernando Henrique Cardoso, ele simboliza essa mobilização mais ampla da sociedade, para além das questões eleitorais, em defesa da democracia. Tenemos que hacer una pausa y al regreso continuamos conversando con el diputado Paulo Pimenta del Partido de los Trabajadores. Ya venimos acá a Vladimir a la Hora. Que en Brasil el año próximo pueda volver el PT al poder si el pueblo lo favorece. En fin, ¿cuál es su óptica de lo que pasa en América Latina? Olha, Vladimir, após a vitória da Argentina, né, com Alberto Fernandes, agora mais recentemente a vitória na Bolívia, o resultado no Peru, o resultado da Constituinte no Chile, existem uma série de sinais de que nós estamos conseguindo recuperar parte do terreno que a direita havia, né, nos tirado, em boa parte dos casos, através de medidas ilegais, como foi o caso do Brasil e o caso da Bolívia, mais especificamente, né? Mas, sem dúvida alguma, esse é um processo de disputa aberto, né? E eu entendo, Vladimir, que um pouco daquilo que vai acontecer na América Latina, especialmente na América do Sul, depende muito do resultado daquilo que será o desfecho da disputa política no Brasil. Pela importância, né, estratégica do Brasil, pela força econômica, pelo peso eleitoral. A definição daquilo que ocorrerá no Brasil
terá uma repercussão grande também para os demais países. Eu tive a oportunidade de acompanhar as agendas do presidente Lula com representantes da Argentina, da Bolívia, de Cuba, e todos mostraram uma enorme expectativa com relação ao desfecho do cenário político no Brasil. Então, eu entendo que nós tivemos avanços importantes nesse próximo período, mas é muito importante para a América do Sul e para a América Latina que nós possamos derrotar o projeto da extrema-direita no Brasil. O sea, las perspectivas de que la derecha repita son muy limitadas en Brasil. ¿Hay algún peligro real de que repita la fuerza de Bolsonaro en la presidencia? ¿O hay un peligro de golpe de Estado en Brasil, por ejemplo? Podría pensarse. As duas coisas, né? O Bolsonaro ele não é uma força política desprezível, né? Ele tem aí em torno de 25%, 30%, né, de um apoio bastante sólido na sociedade brasileira. A direita tem se apresentado como uma força política bastante consolidada em torno do Bolsonaro. E o presidente Lula ele tem aí um apoio que gira em torno de 40%, 42%, próximo a 45% das eleições, né? Então, e nós temos um setor do centro, que na última eleição ele migrou para o Bolsonaro. O esforço que o Lula faz hoje é trazer esse setor do centro junto com ele, para isolar o bolsonarismo. Mas, como eu já disse anteriormente, esse é um processo em disputa, esse é um processo ainda em aberto. Hoje existem uma série de indicativos que nos levam a crer na possibilidade concreta de uma vitória do Lula. Mas esse é um proceso que ainda está em curso. Ahora, también hemos visto que se han producido triunfos de centro-izquierda, izquierda moderada en América Latina, pero también vemos casos como el de Nicaragua. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a las detenciones de varios excomandantes del Frente Sandinista y de potenciales candidatos presidenciales? Hay quienes acusan un giro autoritario en el gobierno de Daniel Ortega. ¿Qué piensa usted al respecto, diputado? Vladimir, eu não acompanhei na última semana mais detalhadamente as alegações do governo Daniel Ortega para esse processo que ocorreu nos últimos dias, né? Até pretendo, essa semana, buscar o contato com a representação diplomática da Nicarágua aqui no Brasil. Eu já tive a oportunidade de acompanhar processos eleitorais na Nicarágua, mas preciso buscar um conjunto de novas informações para poder te oferecer uma resposta mais objetiva, mais concreta sobre o momento atual da Nicarágua. Claro. En todo caso, pues, creo que es un tema muy importante discutir en la izquierda cómo hacer para acercarse cada vez más a la democracia y alejarse de posturas autoritarias, ¿no? Com certeza. Muito importante que a gente possa conhecer todos esses elementos para formar uma opinião, né, sobre efetivamente o que está acontecendo. Ahora, en cuanto a la izquierda latinoamericana, ¿considera usted que es una fuerza realmente coherente? ¿Hay divisiones en cuanto a puntos de vista ideológicos, posturas frente a temas como la economía, en fin? Não compreendi, Vladimir. Sí, le pregunto que si considera que hay una postura coherente en la izquierda latinoamericana sobre los temas económicos y los temas asociados a la democracia, por ejemplo, o hay diferencias marcadas. Eu acho que existem diferenças, né? Eu acho que é bastante distinto, né, a condução econômica que o governo Alberto Fernandes estabelece na Argentina do que a experiência que nós temos observado da própria condução da política externa, da política econômica na Venezuela, né? Uhum. Acho que a vitória dos setores progressistas que foram majoritários no plebiscito do Chile representam avanços importantes do ponto de vista dos direitos civis,
mas não obrigatoriamente eles têm um alinhamento conosco em algumas questões, mais especificamente sobre as questões econômicas, sobre as questões do Estado. Então, eu acho que hoje na América Latina, particularmente na América do Sul, nós não conseguimos ainda avançar no sentido de ter uma unidade programática mais ampla, né? Uma unidade ideológica maior nessas diversas experiências anti-imperialistas, anti-neoliberais que o continente tem experimentado. Claro. Ahora, también me gustaría su perspectiva sobre la administración Biden. ¿Qué expectativa tienen ustedes en el PT con respecto a la administración de Joe Biden para la relación con América Latina? Eu, particularmente, não tenho nenhuma ilusão, né? Eu acho que, do ponto de vista dos interesses estratégicos e geopolíticos dos Estados Unidos, a conduta do Biden e do Partido Democrata, na minha opinião, em muito pouco vai se diferenciar da linha majoritária e preponderante do Partido Republicano, né? Acho que algumas sinalizações que ele dá em temas como a questão climática e mesmo as questões relativas aos direitos civis, elas não se estendem às demais questões. Portanto, de minha parte, não existe, né, nenhuma ilusão de que possa haver alguma mudança significativa na relação com a América do Sul e com a América Latina dos Estados Unidos, pelo fato do Biden ter assumido a presidência. Claro. Y finalmente, diputado Paulo Pimenta, ¿qué perspectivas hay para que se fortalezcan nuevamente o renazcan iniciativas como UNASUR en América Latina y el propio Mercosur? O Mercosul está vivendo um momento decisivo, né? O governo Bolsonaro tem, inclusive, defendido o fim do Mercosul, ou pelo menos o Mercosul como ele existe hoje. E o governo Bolsonaro tem tido o apoio do Uruguai e tem tido também o apoio do Paraguai, né? Nós temos acompanhado o presidente Lula, o presidente Fernando Henrique Cardoso, a presidenta Dilma Rousseff, todos têm se manifestado publicamente em defesa do Mercosul e totalmente contrários à movimentação que o Bolsonaro está fazendo. Com relação à Unasul, eu acho que o Brasil, enquanto continuar tendo um governo como o Bolsonaro, não há nenhuma perspectiva. O Unasul, o BRICS, né? Esses movimentos internacionais que o Lula protagonizou com força a presença do Brasil não terão nenhuma mudança de atitude ou de postura por parte do governo brasileiro, enquanto nós tivermos alguém como o Bolsonaro na presidência da República. Bueno, diputado, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Diputado Eu Paulo que Pimenta. desejo toda sorte para vocês e estou sempre aqui à disposição. Muchas gracias. ¿Eh? Saludos a toda la gente allá en Brasil. Muchas gracias al diputado Paulo Pimenta. Bien, tenemos que despedirnos y decirles que nos veremos nuevamente acá en Vladimir a la Una. Aquí Germán Contreras dice, el próximo programa lo puede hacer en ruso, así de repente entendemos más. Bien, gracias. Será hasta mañana.